Me acompaña Elías Saba, él es empresario y actual presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana. Lo que vamos a intentar descubrir hoy es cómo ha evolucionado la relación entre Paraguay y Estados Unidos y cómo está actualmente. Elías, muchas gracias por tu tiempo. Y la pregunta obligada es, ¿cómo está el vínculo comercial hoy entre Estados Unidos y Paraguay? Bueno, un gusto, Santiago, compartir este espacio. Acá nos sentimos en casa con Forbes, un aliado de la Cámara Americana con quien tenemos un compromiso de ir desarrollando notas exclusivas de interés justamente para fortalecer el comercio, la inversión y el vínculo de relación bilateral comercial con Estados Unidos. Hoy estamos atravesando un momento único en términos de alineación de foreign policy entre Paraguay y Estados Unidos. Creo que tenemos una visión muy particular y muy alineada en temas estratégicos de la realidad mundial de hoy, por un lado, y por otro lado, si vemos las áreas de negocio, prospección de negocio futuro, claramente el exceso de energía renovable que tiene Paraguay, que si bien puede ser una energía renovable en exceso en un corto plazo, hoy ya presenta un plan de energía 2043 que posibilita la generación y la distribución de energía para atraer industrias que son de interés, sin duda, de Estados Unidos. AI está cambiando el mundo, para el AI se necesitan data centers. Son algunas de las áreas de interés. Toda la tecnología involucra minerales críticos. Hoy vemos en la región, si vemos Argentina, recientemente pasó la ley de minerales críticos o minerales raros. También Brasil, bueno, Paraguay también está en prospección y todo esto es parte del ecosistema digital. Creemos que tenemos que atraer esa tecnología que va a permear en mucho desarrollo y para eso podemos o debemos garantizar visiones de inversión a largo plazo. No son más inversiones a 5 años. Todas estas inversiones de un data center que se estima, por ejemplo, en $500 millones, conllevan periodos de recuperos de 20, 30 años, compromisos a largo plazo. Creo que tenemos que salir de un Paraguay de visiones de corto plazo a proyecciones a largo plazo. Es uno de los desafíos o una de las oportunidades más grandes que tenemos. Elías, ¿qué y cuánto le vende hoy Paraguay a los Estados Unidos? Bueno, Paraguay y Estados Unidos tienen una relación bilateral aproximadamente de $1.500 millones. Importamos 1.000 millones y exportamos 500 millones. Estamos en el récord, en el hito histórico, en el momento más grande y en lo que va del año viene creciendo a una tasa aproximadamente de 48%. ¿Cuál fue el detonante o la gran oportunidad? Sin duda, en 2023 la apertura del mercado de la carne. El primer año representó $140 millones de exportación, aproximadamente 24.000 toneladas, y el 2025 representó casi $300 millones con 48.000 toneladas. Ahora vemos lo que va del año nuevamente creciendo. Tenemos también una oportunidad coyuntural adicional, que hay una escasez de carne en Estados Unidos y eso está llevando el precio promedio para arriba. Una oportunidad para que Paraguay nuevamente pueda vender y ayudar a solucionar ese problema inflacionario interno del mercado americano con una carne de buena calidad a bajos precios. Hoy los cortes que estamos vendiendo todavía están muy centrados en cortes que terminan siendo hamburguesa, mezclas para hamburguesas. Somos insumo para la industria de carnes americana. Tenemos todavía el potencial de desarrollar los cortes paraguayos, de potenciar la marca Carne Paraguay, y eso va a ayudar a poder vender mejor o mayores precios. Y del otro lado, ¿qué está vendiendo Estados Unidos a Paraguay? Bueno, Estados Unidos vende, por un lado, el rubro de lo que tiene que ver con combustibles, aceites y otros, también maquinarias, vehículos, digamos, más de movilidad e infraestructura, tecnología claramente también. Pero esa balanza, ese superávit que tiene Estados Unidos con Paraguay representa una oportunidad, porque no muchos países tienen un superávit y hoy vemos el gobierno de Trump muy focalizado en que la relación sea bilateral y recíproca. Ahora, no es Estados Unidos vende a Paraguay 1.000 millones y Paraguay vende 500, tenemos un 500 de diferencia. Ese subanálisis se hace por sectores donde hoy nosotros estamos muy concentrados en sectores agrícolas. Uno de los productos insignias también de Paraguay y que está teniendo un tremendo crecimiento este año es el azúcar orgánica, uno de los productos más representativos que exportamos. También, bueno, si vamos mirando, chía es un producto insignia, somos uno de los mayores exportadores de chía. Creo que
sobrepasa los 35 millones de dólares año. La azúcar orgánica sobrepasa los 65 millones de dólares. Entonces, estamos muy concentrados en los productos agroindustriales. Okay. Creo que gran parte de la oportunidad va a ser desarrollar otros productos complementarios, a la vez que acelerar lo que ya estamos haciendo bien. ¿Qué oportunidades comerciales crees que pueden explotar en los próximos años? Bueno, nuestra visión desde AmCham es capitalizar lo conseguido gracias al apoyo del gobierno de los Estados Unidos y la relación bilateral con el gobierno de Paraguay, el apoyo constante de la Embajada de los Estados Unidos también. Hoy en día tenemos que proyectar el crecimiento de productos existentes y, por otro lado, en Paraguay 2X, hechos por el gobierno con la consultora McKinsey, estiman que para el 2035 hay sectores nuevos que se pueden desarrollar. Por ejemplo, el sector forestal, todo lo que tenga que ver madera, mobiliario, el sector textil, lo que tiene que ver con confecciones, por ejemplo, de ropa interior de algodón, podrían representar 670 millones adicionales para el 2035. Es decir, hoy tenemos 500 con una tasa de crecimiento, tenemos 670 millones de potencial desarrollo. Quiere decir que podríamos llegar a 1.200 millones de dólares para el 2035. Si esto fuera una realidad, Estados Unidos sería nuestro tercer destino de exportación, seguido de Brasil, Argentina, que son nuestros aliados regionales y los mercados más grandes de países vecinos, y después vendría Estados Unidos. Aparte de todo eso, está lo que hablamos de tecnología, data center e inversión en el sector energético, que eso más allá de exportación sería inversión que entraría a nuestro país si se dan las condiciones. ¿Qué le falta o qué tiene que aprender el empresario paraguayo para poder competir en esa escala? Bueno, generalmente hablamos de que cuando acercamos mercado de capitales y cuando estamos tratando de atraer fondos de inversión que vengan a invertir a Paraguay, para establecer un fondo hablan de fondos, no sé, de 100 millones, 200 millones, 500 millones y dicen, ¿dónde puedo invertir en Paraguay a esa escala? La realidad hoy es que, aparte de los bonos soberanos y bonos corporativos de ciertos sectores como telecomunicaciones, bancos u otros, todavía no estamos ofreciendo productos financieros para capturar ese capital. Creo que ahí está parte de la mayor oportunidad, empezar a pensar en grande. El presidente Peña a veces dice que somos mediterráneos mentalmente, quizás fruto de la historia de nuestro país, de la guerra de la Triple Alianza y otros factores culturales que nos cerraron a una mirada interna, también quizás fruto de que no tenemos mar y no tenemos esa conectividad directa, y quizás eso nos cerró un poco la mente a siempre mirar qué puedo hacer para el mercado paraguayo. Hoy tenemos un país joven, promedio de 29 años, que nació conectado, que nació con un celular en la mano y que están mirando el mundo todo el día. De hecho, nos estarán mirando ahora a través de dispositivos digitales y ellos ya tienen una mirada al mundo. Y creo que en esa mirada al mundo hay que ver cómo capitalizamos oportunidades, cómo generamos productos para el mundo, no solo para satisfacer para el mercado paraguayo, que es un mercado relativamente pequeño versus nuestros países vecinos. Entonces, tenemos que tener esa mirada de exportación y que requiera la incorporación de capitales externos. Hoy si vemos 70% de la economía paraguaya probablemente son pequeñas y medianas empresas, y si vemos el peso de las empresas familiares, vamos a ver que sigue siendo muy grande, y las empresas familiares tradicionales de Paraguay, como la que tengo el privilegio de trabajar, siempre se generaron con capital propio, no con la apertura de sociedades, menos sociedades externas o internacionales o capital externo. Bueno, para poder generar proyectos a gran escala, necesariamente tenemos que pasar por esa transformación de estructurar productos más masivos, más grandes, con mayores escalas, que probablemente van a requerir sociedades con empresas que aporten el capital o que aporten el know-how. Estados Unidos tiene esas dos ventajas: mucho know-how y mucho capital para invertir hoy en nuestro país. ¿La burocracia pública es un freno de mano a la inversión americana en Paraguay? Si vemos, Paraguay agilizó muchos procesos respecto, por ejemplo, a la generación de empresas, las EAs, sociedades simplificadas, que hay que darle seguimiento y acompañamiento para seguir eficientizando sin duda. ¿Por qué? Por ejemplo, abrís la sociedad en 72 horas, pero para poder tener una cuenta necesitas una patente comercial que depende
depende de un municipio. Y cuando vemos en los tiempos de un municipio que requiere una inspección municipal para una apertura, estoy listando procesos, algunos identificados, que al final, o la residencia de un extranjero para poder tener la cuenta y poder tener una cédula, al final lo que está hecho como un incentivo para hacer en 72 horas se convierte en meses, más de un mes, 2, 3 meses. Esa es la realidad que nos comentan la mayoría de las empresas americanas cuando vienen a nuestro país. Entonces, por ese lado, sí, estamos hablando de, hay mucha oportunidad. Lo otro muy importante es el Estado de Derecho, el garantizar que estas inversiones que vienen a largo plazo, que están eligiendo a Paraguay como un punto estratégico dentro del Mercosur, le demos la garantía de los derechos igualitarios ante todos. Y ahí lastimosamente vemos quizás un alejamiento del sector privado de otros poderes del Estado como el poder legislativo o el poder judicial, y tenemos que construir necesariamente los puentes. Hay muchos precedentes en esa materia de empresas americanas y de empresas paraguayas donde la legislación es una, pero existen medidas cautelares que dicen para esta persona es diferente. Entonces, generamos dos mundos en uno. A uno le rigen los requisitos, los procesos, la formalización, y a otros no. Y esos ejemplos en concretos de múltiples sectores son un mensaje que en una economía tan formal y tan sólida y tan predecible como la economía americana manda señales de instituciones débiles. Nosotros necesitamos construir institucionalidad. Si bien venimos de una democracia joven, de una independencia incluso mirada con el mundo relativamente joven también, creo que hoy el desafío de Paraguay es el crecimiento de instituciones y la agilidad del gobierno. Son los dos ejes que responsabilizo y digo, mea culpa como sector privado también. Tenemos que acercarnos a estos poderes del Estado. Tenemos una tendencia natural de trabajar más en línea con el Poder Ejecutivo y pedirnos que nos resuelvan todos los problemas, cuando creo que tenemos que generar conciencia en otros poderes del Estado y hacer esa unidad única. Porque al final, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Si bien en Forbes, revista y sello americano único, al igual que los empresarios y las cámaras, buscamos el desarrollo económico, ese desarrollo económico termina viniendo muy de la mano del desarrollo social. Y si nosotros no terminamos de desarrollar la economía con un país pequeño, con un Estado limitado respecto a infraestructura versus otros países de la región, necesitamos el desarrollo económico, que es lo que va a generar oportunidades para más paraguayos y va a sostener el desarrollo económico-social. Así mismo. Paraguay en los últimos 20 años se ha mostrado al mundo como un país con bajos impuestos y una fuerte estabilidad macroeconómica. ¿Alcanza estas dos situaciones o estos dos parámetros para enamorar a las compañías americanas de que vengan al país? Hoy en día son un gran diferencial, sin duda, cuando uno mira, me voy a establecer en Paraguay o me voy a establecer en nuestros países vecinos. Aprendimos que la empresa americana mide un concepto muy interesante, que es el riesgo ajustado o risk adjustment. Y obviamente ese riesgo ajustado o retorno ajustado al riesgo tiene que ver con el potencial del mercado. El potencial del mercado, al ser un mercado chico, todos estos beneficios que estamos dando hoy hacen que el potencial dentro del tamaño sea mayor. Ahora, cuando uno dice el riesgo, que es el otro capítulo, el riesgo, como hablamos, de predecibilidad política o legislativa, mejor, o de justicia o de transparencia, creo que ahí es el factor de riesgo que nos está restando competitividad, y es ahí donde tenemos que atacar o donde tenemos que construir más que atacar. Tenemos que hacer un pacto de construcción conjunta. Entonces, si me preguntás si quitáramos eso, ¿quitaríamos el momentum y el atractivo? Para mí necesariamente sí. Ahora, como país, ¿cómo crecemos con una tasa impositiva baja, con tantas necesidades respecto a infraestructura, a salud, a educación? Y para mí hay que trabajar, como lo está haciendo, por ejemplo, el gobierno argentino, con un programa estricto de gasto público. Desde que se hizo la reforma fiscal y el acuerdo de la reforma fiscal, no vimos hasta hoy un plan de trabajo del gasto público. Nos comentaban amigos de otros países, como por ejemplo el caso de Argentina, que el presidente Milei le trae a sus 10 ministros, creo que son, cada uno tiene que traer un plan para reducir 10% el gasto del plan del año que viene. Esas son las conversaciones que deberíamos estar teniendo en materia de gasto público para no tener que replantearnos el incentivo fiscal, que es lo que está atrayendo la inversión hoy y que está haciendo
que Paraguay crezca a una tasa mayor de los otros países vecinos. Si nosotros quitamos eso y no trabajamos el gasto público, sin duda yo creo que vamos a tener un freno importante. Así mismo es. ¿Cómo podemos hacer para conectar más al empresario americano con el empresario paraguayo? Bueno, parte de nuestro propósito como AmCham es ser ese puente de misiones de negocios, de misiones comerciales en sectores específicos. La tenemos a lo largo del año. Recientemente tuvimos una visita al estado de Georgia, que ya cerraron negocios con empresas paraguayas. Ahora como AmCham estamos planificando una visita al área de Silicon Valley, que ojalá se dé, donde queremos aprovechar el momento mundial de tener tantos paraguayos empresarios líderes en la zona de California y conectar y abrir la puerta a este sector que estamos explorando, que podemos dividir en 3 sectores. Lo que tiene que ver con inteligencia artificial y entender qué oportunidad puede representar. Uno es como herramienta para la productividad y trabajo, otra es como inversión o coinversión en el país. Lo otro es data center y lo tercero sería energía. Creo que la ley de energía es un paso muy importante de poder generar energía, ya sea para consumo propio y el surplus vender a la red de distribución o a ANDE o al grid. Hay una oportunidad grande que nos comentaba el ingeniero Félix Sosa de ANDE, que todo el sector de criptominería, por poner un ejemplo, se le garantizó energía hasta el 31 de diciembre de 2027. Y claramente al ritmo de desarrollo industrial o la industrialización del país que habla Marco Riquelme, nuestro ministro, vemos un consumo potencial enorme de energía. Entonces, si este sector no va a tener energía proveída de la ANDE, es una oportunidad para que sea proveída por el sector privado. Hoy tenemos fuentes de energía renovables, sustentables, como la energía solar, que en muchos países de la región están siendo desarrolladas por el sector privado, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. Y bueno, no solo eso, quizás no tenemos fuentes eólicas, pero hay también pequeñas fuentes hidroeléctricas que terminan siendo de las energías más baratas y sustentables para producir. Entonces, hoy nuestras misiones comerciales, como por ejemplo esa, la idea es abrir la mente y conectar. Nosotros sentimos que tenemos que mostrar las oportunidades, la inversión del mañana y conectar el empresario top to top. Yo creo mucho en el empresario paraguayo. Si vemos, el empresario paraguayo es muy resiliente, es muy emprendedor, es muy risk taker históricamente, independientemente de las fluctuaciones que tuvimos a la hora de invertir en el país. Vemos que cree en el potencial, es muy de invest ahead. Sin duda vemos esa necesidad de acercar a estos sectores que históricamente fueran muy lejanos de nuestro país, no así el sector agrario, donde se una fuente de know-how muy importante y de desarrollo. Hoy tenemos empresas americanas como Cargill, que son íconos del sector, sin duda, que históricamente confiaron en Paraguay, se instalaron en nuestro país y ese conocimiento derramó y permeó en el empresariado total. En estos sectores que estamos identificando, tenemos que trabajarlos, tenemos que acercarlos. Si tuvieras que venderle Paraguay a un norteamericano en una frase, ¿cuál sería? Bueno, creo que para mí es un país muy abierto a la inversión privada, es un país muy relacional, muy de estrechar vínculos entre la comunidad empresarial y que esos vínculos son sin duda muy importantes para la construcción del negocio. Es un país basado en la confianza mutua, en la reciprocidad y en la sociedad. Para mí, si tendría que decirle a un extranjero que venga a invertir a Paraguay, lo primero que le diría es que identifique un buen socio sobre el cual construir esa relación de confianza mutua veo muy importante. Y de nuevo, es un país que está todo por hacer. Me tocaba organizar hace menos de un mes un foro de Young Investment Organization a la cual pertenezco hace más de 20 años y quedan sorprendidos. 60 personas de 38 nacionalidades. Es como el país que está en el momentum crítico de invertir en tantos frentes. Veían el desarrollo inmobiliario, veían que la infraestructura no va en línea con el desarrollo inmobiliario, veían la ley de transformación energética, veían el momento que todavía no hay nadie del sector privado por hacerlo, veían el proyecto de Paracel o Atom, que son íconos que van a desarrollar regiones, y decían todavía no hay sectores que se están acoplando para sumarse al desarrollo. Entonces, Paraguay está en el momento de un despliegue sin duda de inversión y tienen para mí que acercarse y conseguir un buen socio. Es la mejor manera de entender la idiosincrasia, la cultura
y navegar también los desafíos de burocracia o institucionalidades que estuvimos hablando. Porque la burocracia y la institucionalidad y la educación no se construyen de la noche a la mañana. Y yo creo que tener un buen partnership local les va a permitir eso. Gracias, Elia, por tu tiempo. Muchísimas gracias y gracias al equipo de Forbes. Sigamos fomentando esta relación bilateral Estados Unidos-Paraguay que está viviendo un momento único.